Bendito sea el nombre de Jesús. Bienvenido, hermanos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Bendiciones. Nos alegra poder encontrarnos una vez más para seguir estudiando la palabra de Dios, para seguir aprendiendo y conociendo de las verdades del Señor. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre algo que les ofrecí, que es el tema de la dignidad humana. Un tema que, según la Biblia, es importante en lo que respecta a la enseñanza cristiana. La Biblia, hermanos, enfatiza que todos los seres humanos son creados a imagen y semejanza de Dios. Esto es algo que debemos tener presente siempre. A la luz de las Escrituras, según la Biblia, todos los seres humanos han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Esto, esto significa, hermanos, que cada persona tiene un valor intrínseco y una dignidad inherente, ¿no? Debido a de quién procedemos, debido a la imagen de quién llevamos, ¿no? A quién pertenecemos. Eso es fundamental. Es decir, todos nosotros, los seres humanos, sea quien fuere, según las Escrituras, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que cada ser humano tiene un valor intrínseco y una dignidad inherente. Esto no se perdió con la caída del hombre, ¿no? Esto no se perdió, esto sigue vigente en cada ser humano. Esto se encuentra en Génesis 1:27, donde dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. La Biblia, además, resalta la importancia de tratar a los demás con amor y respeto. Ojo con esto, ¿ah? La Biblia resalta la importancia de tratar a los demás con amor y respeto. Esto es fundamental porque significa que nadie debe ser condicionado para ser amado, ¿no? Todos los seres humanos eh, deben ser amados por nosotros, según las Escrituras, ¿no? El amor de nosotros hacia los demás es es un llamado que tenemos de parte de Dios. Y el respeto que todo ser humano merece por llevar esta imagen, independientemente, por supuesto, de su origen, raza o estatus social, ¿no? Es decir, este amor no está delimitado por origen, raza o estatuto social. Jesús enseñó el mandamiento del amor al prójimo. ¿Recuerdan? Mateo 22:39, donde el Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento subraya la importancia de mostrar dignidad y respeto hacia los demás, independientemente de quienes sean, ¿no? De a qué estatus social pertenezca o de qué raza, entre comillas, sea, ¿no? Entonces, muy importante, el respeto y el amor. Debemos mostrar dignidad y respeto hacia los demás. La dignidad humana, hermano, según la Biblia, está basada en la creencia de que todos los seres humanos son creados por Dios y merecen, por esa razón, solo por esa razón, merecen ser tratados con amor, respeto y compasión, sin importar quiénes sean y o de dónde vengan. Extraordinaria declaración e importante para ser tomada en cuenta, ¿no? La dignidad humana, según la Biblia nos muestra esto. La dignidad humana es un concepto importante, hermanos. Repito esto, la dignidad humana es un concepto importante que nosotros debemos abrazar,
Es un concepto clave, fundamental e importante que nosotros debemos abrazar y se deriva de la creencia en la creación de la imagen de Dios, de que somos la imagen de Dios, ¿no? Voy a, voy a proporcionar, voy a, voy a proporcionar una explicación punto por punto de dónde basamos esta perspectiva, de dónde se origina esta perspectiva. En primer lugar, hermanos, como número uno, según la Escritura, hemos sido creados a imagen de Dios. Es decir, la dignidad humana se fundamenta y deriva en el relato de la creación en Génesis 1, 26 y 27, donde se dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Esto significa que los seres humanos comparten de alguna manera la naturaleza divina, comparten de alguna manera la naturaleza divina y tienen un valor intrínseco que proviene de su relación especial con Dios como sus creaciones. Esto es algo que a veces se obvia, se pasa por alto, se discrimina, se menosprecia al otro. Y no, esta no debe ser nuestra actitud. Desde el punto de vista bíblico, desde la palabra de Dios, entendemos que todo ser humano merece amor, respeto, solo por proceder de quien procede. Dios los ha creado. Número dos, se ha producido una caída, pero también un acto redentor. Se ha producido en el hombre una caída, pero también un acto redentor. Aunque los seres humanos fueron creados con dignidad, la caída en el pecado, como está relatado en Génesis 3, afectó la relación del hombre con Dios. Afectó la relación del hombre con Dios. Sin embargo, es importante entender que la Biblia enfatiza que a través de Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario, los seres humanos pueden ser restaurados en su dignidad y reconciliación con Dios. O sea, hay una esperanza en Cristo. A pesar de que el hombre ha caído, ha fallado, ha cometido errores, sin embargo, hay una obra que Dios ha llevado a cabo en Cristo que restaura esa posición rota que, que se rompió a raíz del pecado del hombre en el huerto del Edén. La imagen de Dios, hermanos, demanda de parte de nosotros una responsabilidad moral. El hecho de que nosotros hayamos sido hechos a imagen y semejanza de Dios nos indica que hay una responsabilidad moral que tenemos ante nuestro Creador. Es decir, la creación a imagen de Dios implica que los seres humanos tienen la capacidad de tomar decisiones morales y ejercer la responsabilidad sobre sus acciones. Esto les otorga una dignidad única en la creación, ya que son capaces de discernir entre el bien y el mal y de actuar en consecuencia, ¿no? Pero hay una responsabilidad moral delante de, aunque el hombre ha caído, es pecador, sin embargo es responsable a los ojos de Dios de sus actos. Fundamental. Número 4. Este valor del que estamos hablando es intrínseco, es decir, no se basa en los logros, no está basada en logros, riqueza, posición monetaria, el estatus social o cualquier otra cosa externa, sino que es inherente. Estamos hablando de esta dignidad, sino que es inherente a la persona. ¿Debido a qué? Debido a su creación a imagen de Dios. Es decir, cada ser humano, independientemente de su situación o circunstancias, tiene un valor intrínseco, tiene un valor intrínseco
y merece respeto y cuidado. Ojo con este énfasis, ¿ah?, que estamos dando a la luz de la palabra, porque a veces nosotros degradamos esa posición digna delante de Dios como creación y simplemente nos vamos por el lado de que es pecador, es corrupto, y efectivamente es todo eso. Sin embargo, esta condición de dignidad por ser creación de Dios debe ser tomada en cuenta también. Por eso es que cuando tratamos a los seres humanos, que estos han cometido delitos y pueden haber sido sus delitos evidentes, sin embargo tienen derecho a un abogado, tienen derecho a un proceso de defensa, ¿no? ¿Por qué? Porque se está respetando su derecho como ser humano. Número 5. Todo ser humano, todo hombre y toda mujer es llamado a servir a Dios y a los demás. Todo hombre y toda mujer, ¿no?, ha sido llamado a servir a Dios y a los demás. Las escrituras enfatizan que la dignidad humana se manifiesta a través del servicio a Dios y a los demás. Los seres humanos son llamados a amar a Dios, a amar a su prójimo como a sí mismo. Esto implica que debemos cuidar de la dignidad y bienestar de los demás, ¿no? Tiene que haber un interés, un deseo de servir, de bendecir, de ayudar al prójimo. Esto es algo que de nosotros deben hacer porque somos hijos de Dios, porque entendemos estas verdades que estamos comunicando, que estamos transmitiendo. Hemos sido llamados a reconocer eso en el otro, su dignidad, su valor como criatura a los ojos de Dios. Esta es una creencia fundamental y básica que nos ayuda a proteger la vida de todo ser, sea este no nacido o nacido, ¿no? Importante, fíjense, qué importante tener este fundamento, este concepto, abrazarlo de manera cálida, porque nos ayuda a tener un trato adecuado con nuestro prójimo y a no tener actitudes de menosprecio y de desprecio a la vida. Número 5, ¿no? Ya hemos mencionado el número 5, que es llamado a servir a Dios y a los demás. Número 6. En ese sentido, hermanos, de dignidad, de posición a los ojos de Dios, tenemos que entender que en ese sentido, a los ojos de Dios somos iguales. A los ojos de Dios somos iguales. Todos los seres humanos somos iguales ante los ojos de Dios, no importando su raza, su nacionalidad, ¿no? Su nacionalidad o cualquier otra característica. Todos somos iguales y valiosos a los ojos de Dios, y todos merecen igual consideración y respeto. Todos merecen igual consideración y respeto. Estoy mencionando características claves que la Biblia muestra es la forma de tratarnos los unos para con los otros. Número 7. Tenemos una responsabilidad de mayordomía. Debido a esta posición, al hecho de que hemos sido creados por Dios, somos responsables en el servicio que llevamos a cabo. Somos llamados a ser mayordomos de la creación de Dios. Esto significa que tenemos la responsabilidad de cuidar y preservar el mundo y sus recursos, reconociendo que son concesiones divinas que deben administrarse con sabiduría y responsabilidad. Amén. Que deben administrarse con sabiduría y responsabilidad. Entonces, si nosotros entendemos, hermanos, estos principios, estas verdades, nuestra relación con el otro, con el prójimo,
va a ser una relación adecuada, en línea con lo que la palabra de Dios enseña. Debemos ser cuidadosos de cómo tratamos al prójimo, debido precisamente al concepto que estamos transmitiendo. Número 8, como seres humanos, Dios nos ha concedido vocaciones y llamados. La dignidad humana, hermanos, también se relaciona con la vocación de cada individuo. La Biblia enseña que cada persona tiene un llamado específico. La Biblia enseña que cada persona tiene un llamado específico. Esto es fundamental en su vida, ya sea en el ámbito laboral, familiar o de servicio a la comunidad. Esta vocación a la que nos referimos es una expresión de la dignidad humana, a medida que se busca honrar a Dios y servir a los demás a través de ella. Así debe ser asumida cada habilidad o característica particular que nosotros poseamos como algo, una herramienta dada por Dios para servir al prójimo y glorificar a Dios. Número 9. Somos llamados a ser justos y amar al prójimo. Somos llamados a ser justos y amar al prójimo. La Biblia, hermanos, enfatiza la importancia de la justicia y el amor al prójimo con expresiones concretas de esa dignidad. Nosotros como seres humanos debemos luchar por que las cosas, por practicar la justicia, por ser justos, por buscar el bienestar de los otros, especialmente, hermanos, de aquellos que son muchas veces marginados y vulnerables, ¿no? Como una respuesta a ese llamado a amar y a servir. Número 10, hemos sido llamados a caminar en comunidad, en una comunidad de fe. La dignidad humana se vive y se experimenta en comunidad. La iglesia, desde la Biblia, es vista como una comunidad de creyentes que buscan crecer juntos, que buscan crecer juntos en la fe, cuidarse mutuamente, cuidarse mutuamente y ser un testimonio de la dignidad restaurada a través de Cristo, a través de Cristo. Bendito sea Dios. Entonces estamos nosotros considerando estos elementos claves y fundamentales para reflejar y manifestar una vida diferente en nuestro trato con los demás. En resumen, hermanos, en la Biblia se resalta, se resalta la dignidad humana como una realidad que se deriva de la creación a la imagen de Dios. En la Biblia se resalta la realidad, la dignidad humana como una realidad que se deriva de la creación a imagen de Dios. Se manifiesta en la igualdad, la responsabilidad de mayordomía, la vocación, la justicia, el amor al prójimo, la comunidad y la fe de los seres humanos. Los seres humanos son llamados a vivir de manera que reflejen esta dignidad en todas las áreas de su vida. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender a asumir, a aceptar, a caminar en ella, porque Dios quiere que nuestras relaciones sean las adecuadas, ¿no? Nuestras relaciones sean pues las adecuadas, el uno para con el otro. Estamos mencionando la importancia de considerar estos elementos para que nuestras relaciones sean relaciones a la luz y en línea con lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando nosotros consideramos estos elementos, hermanos, los tomamos en cuenta, entonces nuestra relación los unos para con los otros van a ser las adecuadas. A veces cuando tenemos conflictos personales con el otro, ¿no?
rechazamos al otro y lo menospreciamos, olvidando ciertamente que a imagen de Dios fue creado, ¿no? Lo discriminamos y esa no debe ser nuestra actitud como creyentes. Sea quien fuere, el más malvado de los hombres lleva en sí, de manera intrínseca, la imagen de Dios y solo por esa razón nosotros debemos tratarlo como tal, como ser humano, como ser humano. Y en nuestra respuesta, en nuestro trato, nosotros debemos procurar actuar con justicia. Por eso que la justicia y la venganza son dos acciones muy diferentes y opuestas, ¿no? La gente confunde. En estos últimos tiempos, como no hay un buen entendimiento de las cosas, la gente confunde venganza con justicia. La gente confunde venganza con justicia y quiere tomar la justicia en su propia. Cuando el hombre toma la justicia en sus propias manos, se convierte en venganza. Cuando el hombre toma la justicia en sus propias manos, se convierte en venganza. Ya no hay justicia ahí, ¿no? Porque lo justo es darle lugar a la defensa, a la articulación de la posición que tienen, etcétera, etcétera. El diálogo entre nosotros es fundamental, es clave, ¿no? El diálogo, la conversación, el parlar. El Parlamento ha sido hecho para eso, para parlar, para expresar ideas, pensamientos, aunque estos sean opuestos, presentados con respeto, con entendiendo que somos todos criaturas de Dios. Todos somos criaturas de Dios, creación de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos desde una perspectiva bíblica lo que significa la dignidad humana, vamos a tener un trato preferencial para con el otro, entendiendo que a imagen de Dios fue creado. Las verdades, hermanas, a veces son presentadas de maneras paralelas. Las verdades a veces son presentadas de maneras paralelas, como en este caso. La Biblia muestra que el hombre es corrupto, que el hombre es un ser caído, que el hombre es un pecador, que el hombre está condenado, que el hombre ha sido juzgado y hallado culpable y que su destino es el infierno. La Biblia revela y muestra estas verdades de manera muy clara y precisa. La misma Biblia nos habla de la dignidad humana, del hecho de tener respeto y valoración para con cada ser humano, de considerar la vida importante, sea del no nacido como del nacido, respetar la vida. Esta perspectiva bíblica, cristiana, evangélica, nos permite a nosotros, hermanos, valorar la vida, darle un valor intrínseco a la vida. Eso es desde la perspectiva bíblica y por eso es que el mundo que no conoce esta perspectiva y que ha ido desarrollándose bajo una cosmovisión meramente natural, humana, materialista, no ve la vida con un valor intrínseco, como un valor derivado de Dios, del Creador, y por eso no tiene parámetros para poder limitar sus acciones y puede disponer de la vida según capricho humano. Es esa perspectiva natural, humanista, materialista, lo que deriva en una desconsideración a la vida en sí. Si nosotros entendemos y abrazamos esta perspectiva bíblica, entendemos que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y que la vida en sí misma tiene un valor intrínseco, ya que deriva del Creador, entonces vamos a tener respeto, amor, vamos a defender la vida, vamos a promover la vida y el respeto los unos para con los otros. Esto es fundamental. Entonces, se necesita, hermanos, poder tener una visión clara de lo que es la dignidad humana. Hemos dicho, esta doctrina es un tema importante en la enseñanza cristiana. No siempre tomamos tiempo para leer, meditar y examinar estas verdades. Voy a simplemente resumir y repasar. Algunos entraron un poquito después.
La dignidad humana es un concepto importante en la palabra de Dios y se deriva de la creencia en la creación de la imagen de Dios, de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Eso es importante. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Gloria a Dios. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre ha caído, ha sido redimido, y esa redención le da la posibilidad de poder expresar esa dignidad y ese reflejo de haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios de una manera gloriosa y poderosa en la nueva creación. Sin embargo, a pesar de que el hombre ha caído, está en esa condición caída, todavía lleva en sí mismo esa imagen. Eso es algo que estamos recordando, repasando y tomando en cuenta en esta lección. El hombre, por ser imagen y semejanza de Dios, es responsable y una responsabilidad moral delante de Dios. Ha sido llamado a servir a los demás, a mirarse a sí mismo como iguales a los otros, como iguales a los otros. Este material que estoy enseñando también se las voy a pasar porque es importante que usted lo pueda tener, repasar y leer una y otra vez. Así que, hermanos, esta es la lección que hemos asumido y aprendido en esta clase, la dignidad humana. La vamos a seguir un poquito desarrollando y profundizando en la siguiente clase porque es importante, hermanos, que nuestra relación con el otro, con el que no conoce a Dios, sea la adecuada, ¿no? Es interesante, por ejemplo, ver las relaciones que hombres de Dios tuvieron con gente impía, la forma de cómo ellos se relacionaron con gente impía. El caso de Daniel es un caso ejemplar. Daniel estuvo bajo el mando de reyes paganos, de reyes malos, y sin embargo, el respeto y la consideración que él estuvo deriva justamente del entendimiento de que el hombre ha sido creado a imagen de Dios. El caso de Nehemías, escribió a un rey que no conocía a Dios, Artajerjes. Sin embargo, en sus relaciones se ve un respeto a la dignidad del otro. ¿Por qué? Porque hay que comprender que el respeto es algo que el respeto y el amor deriva del hecho de que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, ¿no? ¿No? Hay una enseñanza mal entendida o mal comunicada donde se enseña que el respeto tiene que ser ganado. Eso no es bíblico. El respeto se gana. ¿Han escuchado eso? El respeto se gana. Si quieres que te respete, gánate mi respeto. No, el respeto no se gana. El respeto se obtiene debido a las posiciones. Por ejemplo, la posición de un padre sobre un hijo, simplemente por el hecho de ser padre, el padre merece respeto. El padre puede ser alcohólico, puede ser un maltratador, puede tener actitudes equivocadas por las cuales debe ser reñido, juzgado y si llevado a alguna situación de juicio, condenado. Pero el respeto que los hijos le deben a los padres es simplemente por ser sus padres, nada más, ¿no? Entonces, el respeto, según las escrituras, es posicional, ¿no? No es por acciones, es posicional. Debido a la posición que una persona tiene, merece el respeto. Pero eso deriva del hecho de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando uno entiende estos principios, estos predicamentos, estas premisas que está presentada delante de nosotros como fundamento, entonces podemos desarrollar una serie de acciones adecuadas y en línea con esos fundamentos, porque así nos enseña la palabra de Dios. Pero hay conceptos humanos, como visiones naturales, que se han introducido en nuestras mentes y que ahí permanecen, como este que acabo de mencionar, ¿no? El respeto se gana. Eso del respeto se gana es una derivación de un conocimiento meramente natural y humano, porque la Biblia no enseña eso. El respeto que el ser humano merece, lo merece simplemente por ser humano, por ser criatura de Dios, por ser creación de Dios.
Debemos respetar, valorar y amar al prójimo simplemente por ese hecho, simplemente por ese hecho, ¿no? Entonces, tenemos que entender qué significa haber sido creados a imagen de Dios y cómo es que debemos nosotros respetar y valorar a todo ser humano, quien quiera que sea, ¿no? El criminal más vil merece, por eso, eh, eh, una extensión de gracia, de misericordia y de favor, por ser lo que es, imagen de Dios. A imagen de Dios lo creó. Solamente como una clarificación, por supuesto, ser imagen, ser creado a imagen de Dios, y imagen de Dios y semejanza de Dios no significa estar apto para irnos al cielo. Lo único que nos hace aptos para irnos al cielo es creer en Cristo Jesús, hacer de Él el Señor de nuestras vidas y vivir entregados y rendidos a Él. Es el único requisito para ser salvos e irnos. Pero en el trato unos para con nosotros y estar en este mundo y las relaciones, sí, en ese sentido, tenemos que entender que ser imagen de Dios tiene gran significado. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, hermanos, y que pues, podamos seguir en el conocimiento de la verdad. En la próxima clase voy a tener que mandarles el anuncio con previsión, porque algunos pues se habrán enterado muy tarde y por eso que llegaron un poquito tarde a la grabación, a la enseñanza. Pero bueno, ya lo haremos mejor en la próxima.